a una reducción, pues en los ingresos. Y bueno, pues también otro tema que se abordó fue la cuestión del fenómeno de la niña, pues de cómo tuvo impacto en estos últimos años, tanto en Norteamérica como en el Cono Sur. Aquí pues algunas referencias de que en Estados Unidos racha de sequía más larga de 125 semanas contabilizadas al 14 de febrero de este año. Eso pues indudablemente que afectó también al norte de nuestro país. En el caso del Cono Sur, particularmente en Argentina, pues sí, tuvo un impacto fuerte en la producción de soya. Aquí, para el caso del comercio internacional, pues del lado izquierdo vemos de cómo, a ver, perdón, sí. Pues del lado izquierdo les decía, vemos como se espera una disminución ahí ligera, digamos, en las exportaciones de Estados Unidos, y por su parte, pues en el caso de las importaciones se espera que estas sigan siendo récords. Y bueno, del lado izquierdo es información pues de los diferentes tipos de productos de exportación de Estados Unidos, y claramente ahí se ve cuáles son los principales. Continuando con el comercio, pues de que se espera que China siga siendo el principal mercado de exportación de Estados Unidos. Y bueno, México y Canadá fluctúan entre primero y segundo lugar. También pues del lado derecho, perdón, vemos en las gráficas de barras la parte amarilla que corresponde a las frutas y hortalizas, cómo son las que han tenido mayor dinamismo dentro de lo que Estados Unidos importa, y en eso, pues eso representa indudablemente pues una oportunidad para México. Aquí pues también otro tema que se habló bastante es la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí en la gráfica del lado izquierdo, pues ahí presentaron cifras de una afectación en cerca del 50% ahí en la superficie, en este caso es de trigo de la temporada otoño-invierno. No obstante, también se comentó como que pues ha habido una recuperación en las exportaciones. Eso es en la gráfica del lado derecho. En la parte azul de las barras, pues tiene que ver con el asunto a partir de la evolución de esas exportaciones a partir de la iniciativa del Mar Negro, pues que indudablemente ha ayudado a que medio se regularicen estas exportaciones, no al nivel que traían con anterioridad, pero sí han tenido una recuperación importante. En esta gráfica, pues del lado izquierdo está la evolución de las exportaciones mensuales de Ucrania. Y bueno, ahí se ve la recuperación. Y bueno, la gráfica del lado derecho es lo que se proyecta. Y bueno, aún con la guerra ahí con Rusia, pues se proyecta que las exportaciones de Ucrania se mantengan pues a un nivel relativamente alto. Pues también se habló del tema de la inseguridad, pues ahora sí que combinado con los diversos factores pues de lo que ha acontecido en el mundo, de cómo se ha incrementado. En el lado izquierdo de la gráfica está como porcentaje de prevalecencia de la desnutrición, mientras que del lado derecho pues está la gráfica del mundo, vaya, donde se ven los principales países donde se refleja este fenómeno, pues que indudablemente prevalece principalmente en el continente africano. En relación al tema de productividad, pues bueno, ya son varios años que se viene hablando de la importancia del tema de productividad en cuanto a la combinación de los diferentes
factores que inciden en la productividad. Y bueno, pues se señala que hacia adelante el crecimiento en la producción tendrá que derivarse de esta situación más que de incremento en la superficie de cultivo. Y bueno, vinculado a esto, pues la importancia de invertir en investigación y desarrollo. Y bueno, del lado derecho está muy interesante esta gráfica, cómo China es el país que más está invirtiendo. Luego la Unión Europea, más abajo todavía Estados Unidos y países como India, Brasil. Ok, en cuanto al panorama agropecuario y particularmente el subsector agrícola, pues bueno, aquí se espera pues en algunos cultivos un incremento ahí en la superficie, excepción del algodón. Pero bueno, eso es en el cuadro del lado izquierdo, en la gráfica del lado derecho, donde se ve la sumatoria de los principales cultivos que son maíz, soya y trigo. Pues en realidad el nivel que prevalece es muy similar al que se ha registrado en la mayoría de los años anteriores. Pues aquí indudablemente también se ve el impacto de lo que sucedió con la niña, pero si nos vamos hacia atrás vemos como más o menos corresponde al mismo nivel que se ha registrado. En cuanto a los inventarios mundiales, aquí en la gráfica del lado izquierdo pues está los inventarios de trigo, soya y maíz. Y bueno, se ve cómo apuntan a menores niveles. Y pues en la gráfica del lado derecho es la información de existencias vinculado a días de uso disponibles y pues claramente se ve como el menor nivel se tiene en el caso del maíz. Aquí está la evolución de los precios, pues del lado izquierdo, pues claramente se ve como la elevada volatilidad que estos han tenido el año pasado, pero pues también se percibe claramente la disminución que se ha registrado. Y en la gráfica del lado derecho, pues vemos cómo van de la mano la evolución de los precios de los granos con la energía y los fertilizantes. Y se ve cómo pues ya después de un alto nivel ya apuntan hacia la baja. En cuanto a los precios de los granos, pues en todos los casos se espera una reducción, como se puede ver en la gráfica del lado izquierdo. Y en la gráfica del lado derecho, pues bueno, esto de alguna manera son buenas noticias también para el sector pecuario en temas como el maíz, la pasta de soya. También ahí se habló bastante del tema de los fertilizantes y bueno, pues datos como los que aparecen en esta gráfica de la alta concentración que hay en los mercados. Si vemos del lado izquierdo en cuanto a los principales países productores, pues ahí vemos que, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, China más del 50% del mercado mundial y pues otros de los países que aparecen ahí para diferentes productos, estamos hablando de una participación al menos arriba del 20-30%. Del lado izquierdo tenemos también la concentración, pero en este caso por la parte de las exportaciones, pues claramente ahí, por ejemplo, en Canadá en potasa cerca del 40%, y en los otros casos también cercano al 30 o por arriba del 30%. Y bueno, pues aquí es información en cuanto a, pues al impacto que tuvo la afectación pues en el suministro de fertilizantes. En el lado izquierdo podemos ver cómo el Maya es de los países que vieron interrumpidos
su producción de fertilizantes, particularmente en el caso del amoníaco y la potasa. Y del lado derecho, perdón, vemos ahí cómo para el caso de la urea y el ácido fosfórico, ya para el 2022, perspectivas pues de incremento en la producción, no así en el caso de la potasa. Aquí también, pues es la evolución de los precios de los fertilizantes. Claramente en la gráfica que está del lado izquierdo se ve pues, la tendencia a la baja, y en la gráfica del lado derecho es un comparativo de la evolución de los precios del gas natural y la urea, y pues también ahí a diversas escalas, pero claramente pues se ve cómo van de la mano. Y bueno, aquí hablaron de un tema que fue muy nuevo para mí, y si me preguntan, pues seguramente no sabría contestarles a más detalle. Pero bueno, hablaban de que también la industria de fertilizantes va tratando de moverse hacia políticas pues que incidan en la reducción de emisiones de contaminantes. Entonces hablaban de 3 tipos de producción: verde, azul y gris. La verde, pues que de origen 100% ecológico; la azul, pues que incrementan en sus procesos la posibilidad de la captura y almacenamiento de carbono; y la gris, pues es lo que tradicionalmente se tiene a base de gas natural. Y bueno, se comentó que había posibilidades de transitar hacia la industria, vaya, la azul, básicamente, porque bueno, hablar de transitar a la verde era muy complejo por lo costoso de los fertilizantes, pero sí la posibilidad de transitar hacia el esquema intermedio azul. Y aquí pues también se habló del asunto de cómo el incremento en los precios de fertilizantes hizo que se redujera su utilización, y cómo esto pues impactó en el volumen de las cosechas, y a su vez esto en el tema de la seguridad alimentaria. En el caso de México se habló de una reducción cercana al 10% en la producción de granos y oleaginosas debido a esta situación. Para el subsector pecuario, pues bueno, para el subsector pecuario realmente se ve en general un panorama más o menos estable, con un mayor dinamismo en particular para la carne de pollo. Aquí en esta gráfica del lado izquierdo se ve la evolución de la producción total de carnes. Realmente, pues así como lo graficaron aquí, parece la línea negra pareciera una caída muy dramática, pero estamos hablando de una caída de 0.5% en la producción. Y en el caso del comercio exterior, pues ahí se ve una ligera reducción ahí, tanto en las exportaciones como en las importaciones. En cuanto al consumo, pues nuevamente aquí en la gráfica del lado izquierdo, pues se habló de una ligera reducción en el consumo, pero realmente si vemos nuevamente la línea negra, pues la variación es muy marginal, ni siquiera llega al 0.5%. Y bueno, y en la gráfica del lado derecho se ve pues cómo ha tenido un incremento importante el consumo per cápita de carnes, aunque en años recientes ya, vaya, no con el mismo dinamismo, pero sí con una tendencia al alza. En cuanto a precios, pues aquí sí está un poquito variante para algunos casos, como el ganado bovino o el pavo. Ahí se esperan incrementos. En el caso de los puercos y del pollo y huevo, se esperan decrementos.
Y en la gráfica del lado derecho, pues también aquí es la evolución de los precios, de alguna manera lo que está reflejado en el cuadro, pero gráficamente. También, pues siempre dedican un espacio al tema de los orgánicos. Aquí me llamó la atención porque como que aparentemente se ha visto, ha perdido dinamismo este sector. Lo entendería pues que también tuvo ligado a toda la cuestión económica detrás de la pandemia. Pero aquí, por ejemplo, se ve que las ventas al consumidor de 2020 a 2021 se redujeron. Y en la gráfica del lado derecho, pues se ven los diferentes tipos de productos que están dentro del mercado orgánico y claramente pues se ve que el más importante es de frutas y hortalizas y seguido de lácteos y huevo. Aquí pues también volviendo continuando con el tema de los orgánicos, en la gráfica del lado izquierdo, pues la evolución de las importaciones, pues han tenido una tendencia positiva, aunque ya entre 2021 y 22 ya se ve relativamente al mismo nivel. Y por otra parte, sus exportaciones orgánicas sí para el 2022 se redujeron. Entonces, pues bueno, en la medida que se tenga una tendencia favorable para las importaciones de productos orgánicos, eso será buena noticia para México. Hay algunos productos en particular, plátanos de Ecuador y México, arándanos de Perú y México, y bueno, bien otros productos de otros países. En cuanto al tema de las proyecciones hacia el 2032, las proyecciones para Estados Unidos primero, pues bueno, en cuanto a la superficie total sembrada, pues para los 8 principales cultivos que ellos tienen definido, en realidad se ve una tendencia ligeramente a la baja, básicamente. Y y en cuanto a los precios, pues bueno, también aquí el que se ve un poquito más al alza es el caso del algodón, pero en el caso de los otros productos, pues como que se espera una tendencia a la baja para luego pues estabilizarse en niveles más bajos que los registrados en años recientes. En cuanto al tema de los apoyos, pues bueno, esta gráfica es muy elocuente del incremento que tuvieron de apoyo los productores en Estados Unidos derivado del tema de la pandemia. Y bueno, se espera que para los próximos años se mantengan ya relativamente estables y muy vinculados al tema de los pagos de apoyos para conservación de los recursos naturales. Pues aquí es un poco de la tendencia en el uso y las exportaciones para trigo, maíz y soya, que bueno, que se espera que se mantengan al alza durante los próximos años, 10 años, bueno, con particularidades para cada uno de ellos. Y ahí pues se los comparto. Aquí también continuando, aquí es el caso del arroz y del algodón. En el caso del arroz, pues hay una tendencia positiva ahí, vemos, tanto para el uso doméstico como las exportaciones. En el caso del algodón, particularmente para las exportaciones, es donde se proyecta mayor incremento. En cuanto al consumo interno, pues también se ve muy ligeramente al alza. Aquí es para el azúcar. Aquí, pues, aquí hacer notar que pues, se proyecta una ligera disminución para las importaciones. Esto
podría no ser buenas noticias para México, aunque pues esto ya sabemos que es un esquema de cuotas asignado a diferentes países, pero bueno, no deja de ser un indicador importante, pues el que ellos proyecten cierta reducción en sus importaciones, no así pues en lo que es el uso interno y su producción. Aquí está la gráfica referente a la producción de frutas, nueces y vegetales, pues que en ambos casos se espera un incremento importante. Estamos hablando de un incremento de alrededor del 20% para los próximos 10 años. Aquí en cuanto a la parte pecuaria, pues aquí lo que es más importante hacer notar en la gráfica esta es la línea correspondiente a la carne de pollo, como es la que trae más dinamismo. Ya en el caso de la res y el puerco, pues también se ven al alza, pero no con el dinamismo que trae la carne de pollo. En cuanto a precios, pues aquí se ven los precios de la res y de pollo al alza. En el caso del cerdo, una ligera caída para los siguientes años. En cuanto al consumo, pues también aquí nuevamente es de hacer notar la proyección para el consumo de carne de pollo. En el caso de la res y el puerco, pues está más estable la expectativa. En cuanto a exportaciones también, o sea, bueno, vaya, en todos los casos se ve que se proyecta un incremento, pero muy por arriba, nuevamente, lo que tiene que ver con la carne de pollo. Aquí para la parte del comercio, pues curiosamente para la próxima década proyectan que permanentemente el mercado estadounidense va a ser deficitario por incremento. Pues bueno, hay un incremento tanto en sus importaciones como exportaciones, pero mayor en las importaciones, lo que va a generar este déficit. Y bueno, eso podría apuntar a nuevamente una oportunidad para México, particularmente en la parte hortofrutícola. Aquí está cómo se proyectan sus exportaciones, como que proyectan inicialmente una caída y luego una recuperación. Y bueno, aquí están los principales grupos de las exportaciones. Y pues la que más nos puede interesar en la parte de importaciones, pues aquí está la parte gris, es nuevamente lo de los productos hortofrutícolas, que es pues el principal componente de sus importaciones. Y esto pues por sí solos representan el 50% de las totales y bueno, se estima el crecimiento de 1.3% anual. Y bueno, muchas de estas, no todas, pero muchas son procedentes de nuestro país. En cuanto a las predicciones agropecuarias mundiales, pues aquí está el tema de las importaciones de granos forrajeros, como mayores importadores China, México, la Unión Europea, Vietnam, Japón, Egipto, Irán, Arabia Saudita y Corea del Sur. Estos países representan 2/3 partes de las importaciones mundiales y de hecho del incremento esperado en los próximos 10 años, se estima que el 8.4% corresponda a las compras de México, en el caso particular del maíz, que las importaciones crezcan de 17.8 millones de toneladas a 21.7 millones. Y bueno,
Esto haría que México ya sea el primer importador mundial de maíz, que en realidad ya tienen varios años que lo vienen diciendo y no es de que se proyecte para los próximos 10 años que eso ocurra, sino ya es una realidad. Aquí, pues también continuando con el mercado mundial de granos forrajeros, pero esto en cuanto a los principales países exportadores, pues es un mercado muy concentrado entre Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania, que es la gráfica del lado izquierdo, que representan el 85% de las exportaciones mundiales de maíz. Y la gráfica del lado derecho tiene que ver con el sorgo. Y aquí pues ya tiene algunos años que las proyecciones que ellos traen es de que realmente sea China el principal comprador, como que en el caso de México, en el pasado era un comprador más importante de sorgo, pero ya no lo proyectan que lo vuelva a hacer. Yo entendería que porque las importaciones se están concentrando más en maíz que en sorgo. Aquí está el caso del trigo. En la gráfica del lado izquierdo, los principales importadores mundiales, que serían África, Sudeste Asiático y Medio Oriente, representando un 84% del aumento global que se proyecta. Y en cuanto a las exportaciones, que es la gráfica del lado derecho, pues ahí el 91% está en 8 países, que es Rusia, Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Australia, Argentina, Ucrania y Kazajstán. En el caso del arroz, nuevamente en la gráfica del lado derecho, aquí los principales importadores, China, Filipinas, Nigeria y la Unión Europea. Y en la gráfica del lado derecho, que corresponde a los principales exportadores, pues en primer lugar la India por mucho, y luego seguido por Tailandia y Vietnam. En el caso de la soya, en la gráfica del lado izquierdo, pues se apunta que la demanda china pues va a ser la que va a impulsar mayoritariamente el comercio mundial de soya en los próximos 10 años como importador. Y en la gráfica del lado derecho, pues son los principales exportadores, que básicamente son Brasil, Estados Unidos y Argentina, con el 91% del comercio. En el caso de la harina de soya, en la gráfica del lado izquierdo, pues se tiene que la Unión Europea va a seguir siendo el principal importador. Y en la gráfica del lado derecho, en cuanto a los principales exportadores, pues serían Argentina, Brasil y en menor medida Estados Unidos. De hecho, pues se comentó que el dinamismo que está teniendo la producción y las exportaciones de soya de América del Sur es muy notable. En el caso del algodón, en la gráfica del lado izquierdo, refiriéndonos a los principales importadores mundiales, pues ahí están los países del sur de Asia, el sudeste asiático y China, los que serían responsables del mayor crecimiento en las importaciones. Y en el lado derecho que tenemos las exportaciones, pues ahí se tiene que la participación de Estados Unidos en el mercado mundial se proyecta ahí como uno de los principales exportadores, junto con Brasil en lo que tiene que ver con Sudamérica. En cuanto a las exportaciones de carne de res que están en esta, de carnes, perdón, que están en esta gráfica, nuevamente,
muy notorio el mayor crecimiento en pollo, luego en res y por último en puerco. Y en el caso de las importaciones de cerdo, res y ave, pues cada una con sus propias particularidades, pero en todos los casos se proyectan al alza. Y bueno, como siempre ellos pues hacen su proyección para los diferentes países. Aquí está lo que tiene que ver con los granos. Y pues como les decía, ya México está ubicado como el primer importador mundial, ya superando a China. Y ya si hablamos en general en granos forrajeros, México se ubica en segundo, solo superado por China, y eso tiene que ver con el crecimiento que ha tenido las importaciones de sorgo de China. En el caso de los oleaginosas, pues aquí México se ubica como el segundo importador mundial de soya, solamente superado por China. Y en el caso de los cárnicos, pues México se ubica como el segundo importador mundial de carne de pollo y tercero de cerdo. Y bueno, esto lo que vale la pena hacer notar que, bueno, históricamente, pues las importaciones de carne de cerdo y en particular, pues de pierna de cerdo para la industria de embutido siempre han sido muy importantes. Pero lo que no ocurría antes es que estuviéramos importando tanta carne de pollo como ya lo estamos haciendo. Ya alrededor del 20% del consumo interno depende de importaciones. Bueno, en el caso del cerdo, ya tiene algunos años que ya superaba el 30%, ya se está acercando al 40%, pero en sí, en el caso del pollo, ya andamos en un 20%. Algunas reflexiones finales o conclusiones que traté de poner para compartirles, pues del crecimiento económico global proyectado más lento, lo vimos en algunas gráficas, del crecimiento de la inflación de commodities ya más moderado, de la reducción en precios de granos energéticos y fertilizantes, pues vinculado a este menor dinamismo en el crecimiento de la inflación, la recuperación parcial de las exportaciones de Ucrania, pues la cuestión de la alta concentración del mercado de fertilizantes, lo del fenómeno de la niña y cómo este impactó particularmente en países como Argentina, en la producción de soya. Y bueno, ahora los organismos internacionales ya más bien hablan a una alta probabilidad de que se genere el fenómeno del niño. Y bueno, ese fenómeno en algunas regiones del mundo favorece con más precipitaciones y en otras pasa como con la niña que se reduce las precipitaciones. El tema de la necesidad de aumentar la producción mundial a base de más productividad, más que incremento de superficie. Lo que comenté de qué está pasando con la producción de soya, de que en esta década la producción se ha aumentado en el orden de 30 millones de toneladas métricas. Por ejemplo, solamente para Brasil se habla de que su producción se incremente de como de 30 millones a más de 100 millones. La carne de pollo como el producto pecuario con mayor dinamismo en la producción y el consumo. La ubicación de México como uno de los principales importadores mundiales de granos, oleaginosas y cárnicos. Y por otra parte, pues el potencial que se seguirá vislumbrando para aumentar las exportaciones de frutas y hortalizas de México al mercado estadounidense. Creo que básicamente hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias y les quedo a la orden. Muchas gracias, Marco. Tenemos dudas, comentarios de aquí de nuestra audiencia. Adelante, doctor Félix Carballo. Sí, muy buenas tardes, Marco. Pues felicitaciones, no solo por esta presentación,
sino por el extraordinario trabajo que está haciendo el área de estudios económicos del Consejo. Y lo quiero referir al trabajo que hace el USDA y que presenta precisamente en su foro. Y en particular te quisiera preguntar, tomando en cuenta que ustedes están trabajando pues, en forma muy seria y muy robusta sobre este tema, ¿han desarrollado, al igual que el ERS, un modelo que permita hacer ese tipo de proyecciones de largo plazo? De hecho, el corazón del foro, de los años que yo iba, recuerdo que era el baseline, la línea de base que ellos construían, y a partir de ahí venía todo lo demás. Y te lo pregunto porque siento que estos son temas centrales de si ustedes, que pues para mi gusto llevan el liderazgo en este tipo de análisis del sector, lo han concretizado en alguna forma que no les permita no solamente ya hablar de cómo estamos, sino más importante, hacia dónde vamos y sobre todo cómo tenemos que pues ajustar nuestros planteamientos. Y otra vez, muchas felicitaciones, Marco. Doctor, pues bueno, muchas gracias por sus felicitaciones. En cuanto a lo que comenta de referente a proyecciones, bueno, si la pregunta es si aquí en el Consejo hacemos proyecciones, la verdad, doctor, pues yo nunca he sido muy de la idea de que nos metamos en ese ámbito. En alguna ocasión, cuando estaba el presidente Armando Paredes y ligado a la Convención Nacional de Contribuyentes, llegamos a hacer proyecciones, pues porque en ese momento se integró toda una propuesta de cara a esa Convención Nacional de Contribuyentes, y de hecho estuvo por aquí gente que usted conoce bien, como Raúl Romo, y Raúl Obando. Ahora sí que los asignaron ahí del INIFAP aquí y estuvieron pues de tiempo completo como 2 meses y medio trabajando en eso, en proyecciones, ¿no? Y bueno, esas proyecciones estaban muy encaminadas a qué potencial había de aumentar la producción de granos básicos en México para reducir las importaciones. Y de una manera tan sencilla como hablar de, bueno, ¿qué pasaría si se cambiaba de semillas criollas a semillas híbridas? Ni siquiera se pretendió entrar en el tema de tanta controversia de la biotecnología, solamente a híbridos, y en ese estudio, pues ahí se concluyó que pues se podía sustituir alrededor de 12 millones de toneladas de las importaciones, ¿no? Pero básicamente esa es la única vez, pues que hicimos proyecciones. Yo en realidad, en esencia, no veo que en este país se hagan proyecciones, vaya, serias, no sé, o sea, para el sector agropecuario, más allá del siguiente año. O sea, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, pues ellos hacen sus proyecciones para el siguiente año. De repente en presentaciones de reunión de consulta de grupo de economistas y asociados, se atreven a proyectar el crecimiento del PIB para el siguiente año, ¿no? Pero aún en una variable tan básica como el PIB, yo he visto que de un dato preliminar que saca INEGI a un dato definitivo que se proyecta 1 o 2 años después, en ocasiones he visto diferencias muy notables, doctor, ¿no? De hecho, en alguna ocasión, eso nos dio la pauta para tratar pues de indagar con INEGI qué estaba pasando, ¿no? Porque bueno, esto a lo mejor es como un poco anecdotario, pero, o sea, había una cifra preliminar como de 0.5 crecimiento del PIB primario para, no me acuerdo qué año exactamente, y luego, no, perdón, como de cerca de 2% de crecimiento de manera preliminar, y al paso del tiempo acabó ajustándose como a 0.5%, ¿no?
Entonces dijimos, ah, caray, ¿qué pasó de 2% a 0.5%? Y sí, fuimos a una reunión con las gentes de INEGI y nos platicaban pues que ellos se basan en la información que les proporcionaba el SIAP y que pues en primera instancia les proporcionaba información de la expectativa de ellos para el siguiente año agrícola y que pues había ocasiones de cuando ya salían los resultados, pues había variaciones importantes y que eso es lo que había atrás de esos ajustes en el PIB. Pero bueno, ya me hice muy larga la respuesta, pero bueno, básicamente esa es la situación con la parte de proyecciones, doctor. Muchas gracias, Marco. Bueno, a nivel de anécdota también te comento que cuando yo estudié las tripas ahí en el USDA de su modelo, descubrí algo que no tenía yo la más, digamos, no pensaba que fuera así. La CIA participa. ¿Y saben por qué participa? Porque tiene un espionaje intelectual. O sea, tiene gente que está yendo a los países, porque es un modelo global, y va a identificar las elasticidades, hasta los datos así en detalle, para poder alimentar este modelo. Lo que quiero decir es, muestra la seriedad con que se toman ellos el tema de las proyecciones como una forma de adelantarse y poder tomar decisiones. Pues muchas gracias, Marco. Sí, bueno, doctor, aquí un tema que nos debe preocupar a todos. Pues bueno, tenemos claro que la información es básica, pero lo que ha pasado en estos años con los recursos para operar que tiene el SIAP, pues se han reducido a una tercera parte, doctor. Yo espero que, pues que hacia adelante eso no vaya a impactar en la posibilidad de, pues de lo que ellos puedan ofrecer de información, ¿no? Porque sí hablar de una reducción a un tercio de los recursos, pues sí es un ajuste muy importante que han tenido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Marco. Adelante, Octavio, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Siempre es un gusto saludarlos. Los saludos de la Asociación Mexicana de Secretarios Agropecuarios. Y saludar a Marco, ¿no? Que sobra decirlo. Y yo creo que ya los comentarios tan saludables y favorables están en la mesa. Y siempre interesante y atento a lo que pueda venir del CNA y particularmente de Marco en mi caso. Pero la parte que nos deja son dos cosas. Uno, yo creo que debe ser un motivo de preocupación para México el hecho de lo que estamos viendo con el movimiento de los precios y sobre todo un elemento que de repente no juega tanto en la mesa, que es la presión del tipo de cambio. Y hoy los precios de mercado están por debajo de los costos de producción domésticos y lo que estamos observando es una importación ya exponencial de lo que habíamos estado observando el año pasado. ¿Por qué? Porque es más favorable, ¿no? Importar ahorita, déjame ponerle entre comillas, barato, que eventualmente concurrir al mercado doméstico, donde además no tenemos instrumentos de protección y una red de protección de ningún tipo, y estamos haciendo la lucha por hacerle algo al maíz de Sinaloa y al trigo del noroeste, y ahora estamos tratando de subir al sorgo de Tamaulipas, pero todavía con muchas indefiniciones, ¿no? O sea, realmente estamos en un momento de desaliento, habría que decirlo así, y mucho de lo que comenta Marco aquí reflejado al mercado doméstico, pues se ve venir con un impacto negativo, propiamente dicho, tanto en la producción como en la comercialización. Lo mismo nos pasa con la carne, ¿no? Y además hoy en esta estructura de apertura de fronteras que tenemos, bueno, pues es predecible que estaremos viviendo momentos difíciles en tanto no podamos diseñar una red de protección en ese sentido, más allá de la perspectiva que pudiéramos hacer. Pero comentando lo que decía Félix hace un momento, tenemos un instrumento que se supone, Félix, se desarrolló en el ánimo de poder relacionar, sobre todo un solo dato, o homologar las estadísticas en América del Norte, sobre todo en los reportes que hace el USDA en materia de rendimientos, ¿no? Este reporte mensual que hace en torno al WASDE, y que hemos hecho el esfuerzo para que el SIAP lo pueda hacer a través de fotogrametría que supone puede acceder a través del satélite de la Marina
que le pasa a estos instrumentos al SEA, pero no lo puede hacer, no tiene los elementos técnicos para hacerlo. Tratamos ahorita de hacer un ajuste en torno a cómo cerraba la expectativa de producción de maíz en Sinaloa, pero lo tuvimos que hacer con una referencia estadística y media porque no tenemos los elementos para poder hacerlo con datos actuales. Y como decía Marco, ya el SIAP no tiene, ¿no?, personal para hacer levantamientos de campo que nos permita tener una mejor aproximación, así que nos alejamos más de tener un elemento de prospectiva que pudiera darnos algún horizonte. Y la ley de desarrollo rural prevé un instrumento muy poderoso que se llama Programa Especial Concurrente, pero no es el anexo que conocen ustedes en el decreto de presupuestos. Supone que es una hoja de ruta que debe elaborar el gobierno federal cada 6 años, que contiene al menos los programas centrales en los que se va a establecer y una meta asequible a 6 años, ¿no? Que desde que se promulgó la ley no hemos hecho uno bueno, ¿no? Hemos hecho intentos, pero realmente no hemos sacado uno bueno. Y de ahí se supone que hubo un gran intento de incorporar el modelo de Luzda a México a través del CEDERSA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de la Cámara de Diputados, y logramos tener algún avance, pero realmente no pudimos consolidarlo. Así que, y ahora ante los elementos que tenemos en la mesa no se ven que podamos hacerlo en el corto plazo. Lo que sí ya es predecible es que aún en un escenario de un año, hoy estamos en un tema de incertidumbre y lamentablemente complejo, ¿no? De suyo. Además, el clima empieza a no ayudar, otra vez parece que regresa la niña, más sequía, así que se nos están alineando los astros, ¿no? Y alineándose la tormenta perfecta. Así que todo esto que aporta Marco, en todos estos elementos, la verdad es que es un tema donde cómo incorporamos a México, cómo impacta México, pues en lo general no vemos, no son buenas noticias, ¿no? Aún ni en azúcar, ¿no? Si acaso la parte autofrutícola que eventualmente puede hacer, pero la parte de granos y cárnicos es un elemento que se ve complejo, cuando menos en estas alturas. Nosotros estamos tratando de hacer un desarrollo más regionalizado. El secretario Villalobos aceptó que nos configuráramos en 5 regiones. Acabamos de hacer un primer taller en ese sentido y estamos tratando de avanzar en formar bloques regionales. Y nos parece que puede ser cuando menos un mecanismo distinto de podernos aproximarnos con una relativa mayor afinidad y sobre todo mayor especificidad en torno a nuestras diferentes realidades regionales. Pero en eso estábamos, ¿no?, cuando nos quitan a la financiera del camino, a la financiera nacional, así que ahora la complejidad aumentó, ¿no? Entonces, predecible dejar de producir, porque va a bajar la producción, va a bajar la oferta, en carnes también, y habrá que estar analizando esa parte con mucho cuidado y de manera muy periódica. Así que yo celebro este tipo de encuentros y estaremos atentos para estar incorporándonos cuando nos inviten. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues gusto en saludarte, Octavio, y gracias por tus comentarios. Y sí, bueno, mucha razón en lo que comentas. De hecho, pues lo que ha pasado con el comercio exterior, pues vaya, sí, indudablemente que a partir del 2015, pues empezamos a registrar un superávit, algo que a lo mejor si hace algunos años todos nosotros hubiéramos apostado dinero, hubiéramos perdido. O sea, no nos hubiéramos imaginado ese escenario, pero también pues el nivel de este superávit que llegamos a alcanzar por arriba de los 10,000 millones de dólares, pues ya trae cierta tendencia a la baja, ¿no? De hecho, la primera vez que yo, me pidieron aquí el dato, que se los pasé, como que me decían, oye, chécalo, no puede ser, ¿no? O sea, como que traían la idea de seguir esperando que el nivel del superávit fuera incrementándose, ¿no? Pero la realidad es que a pesar que las exportaciones siguen creciendo, las importaciones lo están haciendo a un ritmo más acelerado, ¿no? Y ahí es pues donde el balance pues es una menor reducción en el nivel del superávit, por un lado, y por otro lo que comentas, ¿no? O sea, también aquí luego me comentan, oye, pero es que pues lo que está pasando con el tipo de cambio afecta a los exportadores. Y sí, indudablemente afecta a los exportadores porque pues son, vaya, es un asunto de menos pesos por dólar
pero yo creo que históricamente donde impacta más es como aliciente a las importaciones, ¿no? Y eso pues lo vivimos en el pasado, todos los años en que el tipo de cambio estaba, digo que el peso estaba sobrevaluado, de cómo se convierte en un aliciente para las importaciones, ¿no? Entonces, vaya, estamos nuevamente en esa etapa y sí, indudablemente un momento difícil para los productores, de mucha incertidumbre, que bueno, no es precisamente un incentivo para seguir en estas actividades, ¿no? Bien, gracias, Marco. Una pregunta de Rebeca de Gortari menciona que al inicio se hizo referencia a que la productividad agrícola estará apoyada por investigación y desarrollo. ¿Se hicieron referencias de qué tipo de tecnologías se deberían de desarrollar? ¿Tienes referencias de qué tecnologías deberían de desarrollarse para poder incentivar o aumentar la productividad agrícola? Pues no, mira, más que todo lo que pasa es que se saca un reporte anual de productividad y pues de las gentes que participan en la elaboración de este reporte andaban algunas por allá y bueno, pues se comentaba de que digamos que para satisfacer la demanda de alimentos, pues hacia el 2050 tendría la productividad que estar creciendo a un ritmo de, si bien recuerdo, como 1.73% el incremento en la productividad. Y lo que ha pasado es que ya en la última década, pues el ritmo de crecimiento de la productividad es como de 1.12. Entonces ya hay un gap o una brecha entre el crecimiento de la productividad que se está dando versus el que se requiere para satisfacer la demanda de alimentos. O sea, más que todo a ese nivel, vaya, más que de tecnologías en particular, ¿no? Así es. Más bien se está estancando, ¿no? El crecimiento del rendimiento en la producción. Así es, Y así bueno, es. y cada vez tenemos menos superficie agrícola, entonces, ¿qué Sí, no, estrategias se bueno, tendrían que seguir? de hecho, estas cifras que menciono ahorita son como promedios mundiales, pero ya si vas a tipo de países, hay países que incluso ya traen decrementos, más que incrementos en el ritmo de crecimiento de su productividad, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias, Marco. Adelante, doctor Brambila. Gracias, Marco, Octavio. El jueves pasado, estuvo con nosotros los de economistas asociados, ¿no? Y al final, la compañera Claudia mencionó que empieza a haber problemas de contratación de mano de obra, principalmente en el sur del país, que el Consejo Nacional Agropecuario había hecho una propuesta de permisos temporales para migrantes de Centroamérica, porque ya no está alcanzando la mano de obra, cosa que llama la atención, principalmente en el sur del país, para las cosechas de café, de cacao. ¿Qué pueden comentar, Octavio, Marcos, sobre eso? ¿Sí estamos teniendo ese problema? ¿Quieres comentar tú primero, Octavio? No, tú eres el, No, bueno, tú eres el, yo pero bueno, te segundo. tú ves las cosas más de cerca, ¿no? Yo voy a hacer el comentario general y tú lo aterrizas. Bueno, Sí, doctor, es una realidad que estamos escuchando entre nuestra membresía en estos últimos años, de una preocupación por falta de mano de obra. Y sí, efectivamente, se ha hablado de ese tema de generar convenios para que pueda venir gente a trabajar de manera temporal de Centroamérica. Y bueno, o sea, el tema es que, pues que en realidad, vayan, ya no hay mucho interés de la gente por trabajar en el campo, en las actividades primarias, ¿no? Es lo primero que sucede, ¿no?
pero sí en actividades tan incentivas, por ejemplo, como las berries, pues indudablemente que es un tema de preocupación que escuchamos reiteradamente. A ese nivel lo dejo, Octavio, para que tú le sumes. Gracias, Marco. Sí, doctor, particularmente estamos observando que incluso el proceso migratorio del sur hacia el centro y norte del país, incluso buscando el lado de Estados Unidos, sigue fluyendo y se están quedando las mujeres. De hecho, mucho de lo que está pasando en el sureste es que se está mujerizando el campo y desde luego con las complicaciones que tiene alguna parte de la productividad. De hecho, si lo ven, este tema de la bestia, ¿no? Este tren que sigue saliendo de Arriaga y va hacia el norte del país, pues sigue siendo un problema. Pero la parte que sí nos reportan son dos cosas. Uno, un problema de mano de obra, pero también causado por problemas de seguridad. Ya no es solo un tema de si hay gente o no hay gente, sino que eventualmente hay lugares donde la gente ya no quiere trabajar, ¿no? Y ese es un tema que parece que de repente lo soslayamos, pero viene creciendo. En esta reunión que tuvimos de carácter regional entre los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, dividido en 5 regiones, con los representantes de la Secretaría de Agricultura y moderadores que tuvimos, uno de los grandes jugadores que surgió ahora particularmente en el sureste y en el Bajío fue problemas de seguridad y parte del problema de la mano de obra es ese. Incluso en el Bajío, siguiendo con la reflexión, ya nos reportan más superficies sin establecer, ¿no? Particularmente por este tema, ¿no? El tema de piso, etcétera, 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 ya se convirtió en un jugador. Así que en el sureste tenemos 2 impactos. La gente que se va, el migrante no está llegando, ¿no? Contra todo lo que se pudiera pensar. Y por el otro lado, el tema de seguridad también ya no deja que puedas trabajar en donde quieras. Incluso el corredor interoceánico, en su momento, ojalá pueda ser tema entre nosotros, porque ahí va a encontrar grandes complicaciones en el tema de mano de obra. Muy bien, gracias. Gracias, Octavio. De Minerva comenta que es preocupante cómo cada vez somos más dependientes de las importaciones de granos básicos y oleaginosas. Considera ella que la necesidad de volver a impulsar nuevamente estos cultivos y que cada vez se pone en riesgo la seguridad alimentaria. También ella considera que en los últimos años la inseguridad ha ocasionado que los productores abandonen sus parcelas y el cambio climático también ha impactado los rendimientos de estos cultivos. En los próximos años, ¿qué es lo que tiene como prioridad el Consejo para incrementar la producción en nuestro país? ¿Qué opinas, Marco? Sí, bueno, primero comentar, pues que sí, efectivamente, pues es muy preocupante, pues reflexionar uno en el sentido del incremento de la dependencia, particularmente hablando de productos básicos, ¿no? Porque de repente a lo mejor puede uno visualizar el tema como luego yo veo que lo ve Juan Carlos Anaya ahí en Grupo Consultor, en el sentido pues de considerar todo lo que producimos y exportamos de frutas y hortalizas, o sea, él hace como un balance más global e incluso dice que somos un poco más superavitarios, ¿no? En poco más del 100%, ¿no? Ya haciendo una ecuación de esa forma, ¿no? Pero el tema es que lo que nos debe preocupar es la cuestión de la dependencia en productos básicos en particular, ¿no? Ahora, en cuanto a la postura del Consejo, pues bueno, en el Consejo siempre hemos visto el tema en el sentido de que, ok, o sea, vaya, definitivamente tenemos que reconocer que hay muchas regiones del país donde no vamos a ser nunca competitivos en la producción de granos y oleaginosas, ¿no? Pero como país deberíamos tener pues una definición de decir, bueno, qué porcentaje del consumo que se requiere en el país debemos asegurar que sea de producción nacional.
y a lo mejor pues eso pudiera implicar pues que se requiera cierto tipo de apoyos para poder cumplir con esa meta, ¿no? Pero tener una meta de ese tipo, o sea, vaya, tampoco estar con una visión de que vamos a hacer, de que podamos ser autosuficientes en granos básicos y oleaginosas, ¿no? Sino simplemente, pues, definir en qué regiones, pues sí, realmente, digo, porque hay regiones del país donde hay buenas condiciones, incluso en áreas de temporal para la producción de granos, ¿no? Pero hay otras que definitivamente, pues, tienen que cambiar de vocación. Entonces, pues, que deberíamos traer un enfoque de ese tipo, ¿no? Así es. Gracias, Marco. Le cedo la palabra a Mirna, que ya había levantado la mano, y luego le cedemos la voz a Gil. Adelante, Mirna, por favor. Sí, muchísimas gracias. ¿Ahí se me escucha bien? Adelante, Mirna. Sí, gracias. Muy buenas tardes, doctor Marco. Le saludo desde la Secretaría de Agricultura. Nosotros estamos en el área donde me encuentro con mucho interés en todo lo que es bioeconomía y estamos intentando formular acciones específicas en líneas de atención en este tema. Mi pregunta es saber, a través de todos los miembros de su consejo, qué tanto interés existe en los temas alrededor de la bioeconomía, generación de valor agregado en los bioproductos, manejo de residuos, biomasa residual, negocios bio. ¿Qué tanto interés hay en estos planes de negocio que tienen? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la atmósfera? ¿Cuál es el sentimiento respecto a estos temas? ¿Qué tanta importancia usted advierte? Y claro, tenemos muchos más problemas que ameritan la atención primordial tal vez de muchos productores y asociaciones de productores y de la misma agroindustria. Sin embargo, es un tema obligado al cual ya no la podemos dar, no podemos dejarlo para después. Son temas que nos exigen en muchos puntos ya la atención, desde cambio climático, sustentabilidad, prácticas, en fin, todo esto que involucra la bioeconomía. No sé si me pueda regalar su punto de vista en este sentido. Muy amable. Sí, bueno, pues bueno, vaya, pues es estos temas de lo que comentas, pues empezando por ejemplo, por lo del cambio climático, lo escuchamos continuamente de nuestra membresía, ¿no? De cómo ellos ya están viendo reflejado el impacto en sus actividades, ¿no? Pero bueno, te digo, pensando en lo que dices de bioeconomía, pues bueno, vaya, tenemos ya claro que pues que un tema, por ejemplo, como la sustentabilidad es un tema pues ya obligado. De hecho, ya se generó dentro del Consejo Directivo una vicepresidencia orientada a la sustentabilidad. El tema como tal de bioeconomía no lo traemos, o sea, debo decirlo abiertamente, pero sí traemos la parte de sustentabilidad. De hecho, ahorita estamos en proceso de hacer una encuesta con nuestra membresía, porque, o sea, tenemos claro que se hacen muchas actividades para atender el tema de sustentabilidad dentro de nuestra membresía, pero al día de hoy no la tenemos documentada. Entonces, a raíz de eso es que se decidió hacer una encuesta para tratar de recabar todo el esfuerzo que se está haciendo en esa materia, ¿no? Muchas gracias y creo que estos resultados son de alto interés para la red, específicamente también para nosotros, como esta retroalimentación, ya que pues bueno, sus representados justamente son parte de la población objetivo y a quienes vamos a dirigir políticas o acciones en específico. Y qué mejor que evidentemente pues sustentabilidad ya es una sábana muy grande, es un universo casi completo del tema de bioeconomía. Entonces, a esto se sumarán algunos factores o definirán como acciones específicas. Entonces, bueno, yo lo dejo en la mesa por lo pronto por parte de Agricultura.
el que nos tome nuestra inquietud y nuestra oportunidad de también conocer más de esta encuesta para poder lograr tener estos resultados también como parte de lo que está, cuáles son las preocupaciones, en qué están incidiendo, en qué deberíamos incidir y cuáles, pues, cuáles las demandas futuras. Muchísimas gracias. Y bueno, solamente agregaría que, bueno, a mí me llama mucho la atención y felicito por este esfuerzo de la red, porque luego hasta bromeando le digo a Magda de cómo veo que cada día más personas que se suman a esto. Y te digo, o sea, el consejo en uno de sus primeros años del foro, digo, el foro nació el 2004, en esa misma década se hizo un foro donde el enfoque principal fue la bioeconomía, pero no, en ese entonces era muy nuevo el tema y se enfocaba mucho a la cuestión de los bioenergéticos, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues me queda claro que la connotación que hay detrás de este concepto es mucho más amplia, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias, Marco. Retrocedo tantito con el tema del empleo. Gabriela Campoyo comenta que el tema de falta de interés en quedarse a trabajar en el campo es por el bajo nivel de los jornales. Los ahorros en costos no deberían de ser en función del pago a las y los cortadores o cosechadoras. La feminización del cambio ya tiene muchos años a causa de la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, derivado de la creciente ola de migrantes de Centro y Sudamérica, ocasionan una gran competencia con los mismos migrantes mexicanos, tanto para llegar a Estados Unidos como para trabajar, ¿no? Inclusive ha crecido la migración de profesionistas del campo, especialistas, veterinarios, agrónomos, hacia Estados Unidos con permisos de trabajo como profesionistas, aunque el trabajo allá es de mano de obra. Comentarios de Gabriela, también ella comenta si sería posible incluir preguntas específicas de bioeconomía y valor agregado en la encuesta que ustedes están diseñando. Sí, bueno, en el caso de esa encuesta, o sea, bueno, yo no estoy involucrado, un servidor no está involucrado en el diseño de esa encuesta y de hecho ya se está haciendo la encuesta, de hecho el día de hoy se envió otro recordatorio, ¿no? Vaya, desconozco el detalle de la encuesta, ¿no? O sea, vaya, no tengo elementos para opinar del enfoque o qué tan a profundidad, pero reitero, o sea, el tema principal que traíamos es de no tener documentada todas las acciones que hacen las empresas, las organizaciones para atender el tema de sustentabilidad. Y eso fue el objetivo básico que impulsó a hacer esta encuesta, ¿no? Ok, Pero sí, gracias. pero como también lo comenté y reconociéndolo, o sea, el tema que escucho internamente es sustentabilidad más que bioeconomía, ¿no? Como tal, ¿no? Claro, bien. Gracias, Marco. Adelante, Gil, por favor, con tu comentario o pregunta. Sí, buenas tardes. Primeramente, felicitar al doctor, muy excelente, muy buena presentación, un trabajo, pues, que nos ayuda a todos, ¿no? En este caso, pues, se han vertido de diferentes opiniones, preguntas, dudas. Obviamente, ¿qué pasa, no? Desde el ámbito, de las personas que trabajan propiamente en campo, ¿no? ¿Qué tanto repercute? Es cierto que los salarios, pues, son muy bajos. Los productores que pretenden exportar a Estados Unidos para ahorrarse costos, ¿cuál es la primera acción que hacen? Es bajar o pagar menos, ¿no? Eso es muy a la vista de todas las personas que trabajan en el campo. La otra es, ¿existe algún programa, una estrategia, no sé, una política para apoyar concretamente a los productores que están adentrándose a los temas de conservar o que digan, hoy voy a utilizar esta tecnología para poder eh, mejorar el ambiente, para poder conservar o hacer prácticas enfocadas a la bioeconomía? ¿Existen algunas gratificaciones o simplemente está en un proyecto piloto o en qué, digamos, qué fase o hasta qué punto podríamos decir
estamos empezando a realizar esto para que, como muchos lo comentaban, no se afecten tanto a los trabajadores y pues ellos sigan pudiendo obtener su ingreso adecuado para no emigrar hacia Estados Unidos y abandonar el campo mexicano. Muchas gracias, Gil, por tus comentarios. Pues mira, en el caso del tema de la mano de obra, a mí me parece que de repente como que tendemos a generalizar la situación a lo largo y ancho del país, ¿no? Y yo creo que la situación con la mano de obra es diferente si hablamos del norte, noroeste, centro del país, así hablamos del sur, sureste, ¿no? Y yo no tengo la menor duda de que, vaya, en regiones más hacia el centro o norte del país, las condiciones de trabajo sean bastante más favorables que en otras regiones, ¿no? De hecho, pues, vaya, la misma firma del TECMEC, pues de los temas donde nos generó más compromisos para tener pues, que atender los próximos años es en temas como la laboral y también el ambiental. Y bueno, yo creo que de esos dos temas, el que primero nos hemos preocupado por empezar a atender es el laboral, ¿no? Y yo veo que en muchas regiones del país, las mismas empresas generan hasta vivienda, servicio médico para sus trabajadores, ¿no? Y en muchas ocasiones yo he escuchado decir a ellos, pues que el gobierno les exige pagar por la seguridad social de los trabajadores, pero en muchas ocasiones lo que ellos les ofrecen es hasta mejor que lo que pueden tener acceso, ¿no? Por los servicios públicos. Incluso, pues te digo, ya estamos hablando hasta de iniciativas para certificación laboral, ¿no? Y bueno, todo eso pues encaminado a asegurarnos de cumplir con todos los compromisos dentro del TECMEC, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues en lo que comentas de la parte ambiental, pues bueno, yo creo que en primera instancia, pues los productores pues han tratado cada día de hacer ya un uso más eficiente de los insumos, y ya dentro de nuestra membresía pues ya tiene años que yo escucho de hablar de la agricultura inteligente y cómo eso les ayuda a tener un uso más racional y más digamos eficiente, ¿no? De sus insumos. Te digo, de eso a que nosotros desde la Ciudad de México estemos como que impulsando algo en particular a nivel nacional para el tema ambiental, pues lo que hay pues es lo que ya comenté, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? De recabar un poco lo que está haciendo toda nuestra membresía en el país, ¿no? Bien, gracias, Marco. Mirna también comenta que si pudieras conectarlas con las personas encargadas sobre la encuesta que están realizando en el consejo. Gracias, doctor. Sí, bueno, sí, es a través de nuestra vicepresidencia, ¿no? A lo mejor si ya directamente le pasas, Magda, mis datos y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bien, gracias, Marco. Adelante, Octavio, y que levantaste la mano. Gracias. Un comentario con Mirna y me parece que una propuesta que puede ser un aterrizaje de esto que estamos haciendo. A partir del año pasado, la Dirección General de Cambio Climático, de parte de la Secretaría que encabeza la doctora Sol Ortiz, después de establecer un movimiento que está iniciando el secretario, bueno, a partir del año pasado,
que se llama esta Estrategia Nacional para la Conservación de Suelos, ¿no? Fundamentalmente. Llegamos a la conclusión de que atrás de un convenio marco que está entre el secretario y cada uno de los 32 gobiernos que tiene el país, cabe que pudiéramos establecer anexos técnicos para incorporar tareas más específicas. Este convenio viene desde 1995 y normalmente lo que establecía era esquemas de coinversión, ¿no? Atrás de programas que venían desde la Cámara de Diputados. Estos se acabaron, salvo el de Sanidades, que todavía sigue ahí. Pero nos pareció que era un buen momento para impulsar en cada estado, ¿no? Que pudiéramos tener un anexo específico sobre cambio climático y básicamente para incorporar algunas o todas de las estrategias que propone este movimiento que encabeza el secretario Villalobos. Yo creo que es importante, Mirna, que a lo mejor pudiéramos tener un encuentro con el objeto de que a través de los consejos estatales agropecuarios, que viene siendo esta, déjame decirlo así, si debo decirle franquicia o a manera de apéndice que tiene el CNA en los estados, podríamos empezar a establecer mecanismos de incorporación de la sociedad en la lógica del anexo, con el objeto de darles vista del anexo, de aceptar desde luego sus propuestas y poder avanzar en mecanismos distintos, ¿no? Hasta un fondo pudiera ser un fondo verde, un fondo, etcétera, etcétera, que eventualmente nos empieza a llevar de la mano en estos temas. Hay que entender que en el campo, y particularmente en el campo mexicano, los cambios son suaves, no hay saltos, no porque incorporemos el tema de la economía, pues de un año a otro tenemos que esto ocurre. En México son más suaves estos cambios, 5 o 6 años, y tenemos que poner todo en esa perspectiva si queremos que las cosas ocurran. Entonces, estamos iniciando con este movimiento, tenemos como 5 o 6 estados que se han incorporado en una buena dinámica, y yo creo que pudiéramos todavía fortalecerlos más para que después empecemos desde los estados a poder asignar algo de recursos y una estrategia más compartida con la sociedad. Me parece que cabe perfectamente. Dejártelo ahí, Mirna, como un tema, dejártelo a ti, Marco, como una posibilidad, en el ánimo de que nos pudiéramos juntar y a lo mejor en este ámbito, con mucho gusto, ¿no? Yo creo que valía la pena invitar a la doctora, si ustedes están de acuerdo, Magda, y que pudieran conocer con más detalle este tema y poder hacer de esto no solamente un tema de buena voluntad y algo de acciones que estamos incorporando, sino iniciar un movimiento estado por estado. Y me parece, porque cada estado tiene su norte y su sur, ¿no? Incluso hay diferencias claras en estas partes. Yo creo que tenemos ahí la oportunidad de poder tener un foco, ¿no? Y un medio que nos pueda armonizar en una visión común y eventualmente hacer esfuerzos comunes, ¿no? Dejarlo ahí en la mesa y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, le cedemos la voz a Raúl Quiroz. Adelante, por favor, con tu pregunta, por favor. Buenas tardes a todos, Raúl Quiroz de la UNAM. Más que una pregunta, es un comentario. El tema del sector rural, todos lo sabemos, es complejo. Tenemos una buena parte de pequeños y medianos productores que, si no me equivoco, nos aportan a todos nosotros la mayor cantidad de producción. Ya lo han comentado en el entorno del mercado internacional, del mercado nacional. Hay varias aristas que cubrir, pero nuestra preocupación va en poner manos a la obra. Nosotros manejamos esta iniciativa que llevamos desde nuestra área en la institución, a tomar a un productor que tenga la voluntad de desarrollar una voluntad que ha sido rebajada por múltiples iniciativas que se le han presentado en años anteriores y que le han fallado. Sin embargo, tienen la voluntad de desarrollarse y con esos estamos trabajando. Tenemos una planta piloto de cacao y una granja de trucha.
en donde estamos analizando todos los pros y contras enfocados en cuatro ejes principales: sociedad, medio ambiente, tecnología y gobernanza. Nosotros hemos tocado aquí, o se han tocado la parte medioambiental, que es importantísima. Señores, los agricultores tienen tecnologías ancestrales que pueden utilizar y combinadas con las nuevas tecnologías pueden obtener resultados maravillosos. El lunes pasado tuvimos una plática de inteligencia artificial y es impresionante lo que se puede hacer. Tan impresionante que saliendo de la reunión yo buscaba las máquinas tipo Terminator, ¿no? Para cuidarme ya de ellas, ¿no? Entonces, pero son iniciativas aisladas. Por un lado se oye algo muy padre, por otro lado también. Creo que es hora de hacer equipo, romper el paradigma de que el mexicano no sabe hacer equipo y cada uno de nosotros de nuestra trinchera aportar lo más positivo que tengamos. Estamos a sus órdenes. Raúl Quirós. Gracias, Raúl. Bienvenidos tus comentarios. Vamos cerrando la sesión, doctor Brambila. Adelante, por favor. Bueno, pues Marco, como siempre, muy agradecidos de que nos transmitas lo que has aprendido y que nos comentes todo lo que estás viendo del sector. Te lo agradecemos mucho. Igual el trabajo de la red es lo que dice Raúl Quirós. Pues estamos en equipo y se están formando grupos como el que propuso ahorita Octavio, a Mirna y a ti. Así se están formando diferentes grupos para pues hacer algo, ¿no? Urge hacer algo. Ya el doctor Carballo está encabezando un grupo de programación matemática donde por lo menos unos 10 de la red están en eso porque quieren ver qué tanto más pueden optimizar o en qué les ayuda la programación matemática. Y es un grupo. Hay otro grupo de saberes ancestrales, de qué se puede rescatar, qué deberíamos hacer para apoyar todo este conocimiento indígena que puede ayudar hoy día. Así es que, Marco, muy agradecido y vamos a pasar a los mensajes parroquiales, que no es otra cosa más que qué sigue para la próxima semana. Gracias. Magda. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos, por compartir tu conocimiento con los colegas de la red. Bienvenido, ya sabes, nos gusta que nos acompañes. Todos los años estás aquí presente con nosotros. Gracias, Marco. Bien, los invitamos para la próxima semana. Déjenme compartirles el banner de la próxima semana. Quien nos va a acompañar es el ingeniero Jorge Reyes Moreno, especialista en acuacultura, y él nos va a platicar sobre las oportunidades de negocio en la acuacultura, inducción a la inversión sostenible y rentable. Los esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde por vía Zoom y también en nuestras redes sociales. Están cordialmente invitados. Nos vemos para la próxima. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la amable invitación y quedo a la Muchas orden. gracias. ¿Sí? Gracias, Marco. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta pronto, buena Hasta tarde. luego. Un Buenas abrazo y tardes. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Octavio. Hasta luego, Esteban. Adiós, gracias. Cuídense.
Bueno, Listo, ¿tenemos doctor. algo pendiente? No, que yo sepa. Bueno, ¿O sí? sale pues. No. No, ¿verdad? Preguntaba. No. Bueno, Sale pues, Magda, gracias, nos vemos. cuídese. Nos vemos. Bye. Bye.